542. Constantinopla. En el taller de un mosaiquista perdido en el laberinto de callejuelas al pie del foro de Constantino, el aire era denso e inmóvil. Olía a cera caliente, a vidrio pulverizado y a un hedvá perceptible y dulzón olor a descomposición que ahora parecía impregnar las propias piedras de la gran ciudad. Sobre una mesa toscamente ensamblada, en un círculo de luz de una lámpara de aceite, yacían cientos de diminutos trozos de esmalte, azules como las aguas del Bósforo en un día claro, verdes como los cipreses de los jardines imperiales y dorados con un brillo de luz fundida. El viejo maestro Calínicos, cuyos dedos estaban nudosos por la artritis y cuyos ojos lagrimeaban por años de trabajo, tomó con unas pinzas una de las teselas doradas. Este trozo en particular no era más grande que la uña de un meñique. Era imperfecto, con una diminuta burbuja de aire en su interior, y sus bordes estaban desportillados de forma ligeramente irregular. Pero a él, a este anónimo fragmento de vidrio y pan de oro, le estaba destinado un gran futuro. En pocos días, se convertiría en parte de la aureola alrededor del rostro de Cristo Pantocrátor bajo la gigantesca cúpula que flotaba en el aire. Se convertiría en una de los millones de partículas que componen el milagro nacido de las cenizas de la mayor revuelta de la historia de la ciudad. Un milagro que todo el mundo llamaría Santa Sofía. Aquella tesela dorada que aún no había ocupado su lugar en la eternidad, era el símbolo perfecto de su época. Una época tejida de innumerables fragmentos, de los escombros del viejo imperio romano, que se había derrumbado en Occidente. De los fragmentos de la filosofía antigua y de la nueva y furiosa teología cristiana. Del oro extraído en Nubia y de la seda contrabandeada desde China. De las vidas de los soldados que morían en los desiertos africanos y en los campos de Italia. Del genio de los juristas que reunían el legado milenario del derecho romano, y de la voluntad inquebrantable de un hombre que soñaba con reunir todos esos fragmentos en un único y resplandeciente mosaico de un imperio romano renacido. Se llamaba Flavio Pedro Sabacio Justiniano, el último emperador para quien el latín era su lengua materna. El último que intentó seriamente hacer retroceder la rueda de la historia y volver a unir el Mediterráneo bajo una sola ley y un solo Dios. Su reinado sería un destello deslumbrante, el último suspiro del mundo antiguo antes del largo crepúsculo de la Edad Media. Erigiría el templo más grande del mundo cristiano, codificaría las leyes que sentarían las bases de los sistemas jurídicos de Europa, devolvería a Roma África e Italia, y también sumiría a su imperio en guerras sangrientas, agotaría su tesoro hasta el límite y vería cómo la mitad de sus súbditos morían a causa de la peste más terrible de la historia de la humanidad. Esta es su historia, la de un joven campesino de la remota Iliria que se convirtió en el señor del mundo. La de su esposa, una antigua bailarina y cortesana que se convirtió en la mujer más poderosa de su tiempo. La de sus generales, cuyas victorias se compararon con las campañas de Alejandro y César, y de cómo un gran sueño de restaurar Roma casi destruyó la Roma que aún quedaba. Comenzamos nuestro viaje al siglo de Justiniano, el siglo del triunfo y la tragedia, el siglo de Santa Sofía y de la Gran Peste. Para comprender la magnitud de las ambiciones de Justiniano, primero es necesario echar un vistazo al mundo que heredó. Era un mundo que vivía sobre ruinas. Apenas 46 años antes de su nacimiento, en 476, ocurrió un suceso que, para los contemporáneos, quizás no pareció el fin del mundo, pero que para la posteridad se convirtió en un hito simbólico que marcaba el fin de la antigüedad. El último emperador del Imperio Romano de Occidente, el joven Rómulo Augustulo, fue depuesto por el caudillo germano Odoacro. La ciudad eterna había caído. La mitad occidental del otrora unificado imperio se desintegró en un mosaico de reinos bárbaros. Pero no fue solo una desintegración política, fue una fractura de civilización.
Imaginen un mapa de Europa a principios del siglo VI. En las tierras de la antigua Galia romana se había consolidado el reino de los francos bajo el dominio de la dinastía merovingia. Su rey, Clodoveo, un caudillo astuto y cruel, había adoptado poco antes el cristianismo católico, lo que le aseguró el apoyo de la población galorromana local y del episcopado en su lucha contra otras tribus germánicas que profesaban el arrianismo, una herejía desde el punto de vista de la Iglesia ortodoxa. Los francos eran una fuerza joven y agresiva que devoraba ávidamente las tierras de sus vecinos. Hispania y parte del sur de la Galia estaban controladas por los visigodos. Su reino, con capital en Toledo, era uno de los más romanizados y cultos, pero estaba desgarrado por disputas dinásticas internas y el conflicto entre la minoría gobernante de godos arrianos y la mayoría hispano-romana católica. Pero el más poderoso y significativo de los estados bárbaros era, sin duda, el reino ostrogodo de Italia. Su creador, Teodorico el Grande, fue una personalidad verdaderamente excepcional. Habiendo pasado su juventud como rehén en Constantinopla, conocía y respetaba profundamente la cultura romana. Tras conquistar Italia por encargo del emperador oriental, gobernó formalmente como su lugarteniente, pero en la práctica fue un rey independiente. Su largo reinado fue para una Italia atormentada una edad de oro. Conservó el Senado romano, las leyes romanas para sus súbditos itálicos, restauró acueductos, edificios públicos e incluso celebró juegos de circo en Roma. Se esforzó por crear una simbiosis entre la fuerza militar goda y la civilización romana. Pero su reino también albergaba una bomba de relojería. Godos arrianos e itálicos católicos vivían codo con codo, pero nunca llegaron a fusionarse en un solo pueblo. Y al sur, en los antiguos graneros de Roma, en el norte de África, dominaban los vándalos. De todas las tribus germánicas, eran los arrianos más fervientes y los perseguidores más crueles del clero ortodoxo. Su poderosa flota, con base en Cartago, practicaba la piratería por todo el Mediterráneo occidental, realizando incursiones en Sicilia, Cerdeña e incluso en la costa de Grecia. Para Constantinopla, los vándalos no eran simples usurpadores, eran herejes y piratas que interrumpían las comunicaciones marítimas y amenazaban el suministro de grano. En medio de este caos en Occidente, el Imperio Romano de Oriente, que hoy llamamos Bizancio, no solo sobrevivió, sino que siguió siendo la única superpotencia del mundo de entonces. Su capital, Constantinopla, era la ciudad más grande, rica y fortificada del mundo cristiano. La reina de las ciudades, situada en la encrucijada de Europa y Asia, controlaba las rutas comerciales clave. En su puerto, el Cuerno de Oro, convergían barcos de todo el mundo trayendo grano de Egipto, pieles y esclavos de las estepas del Mar Negro y especias de la India. El Imperio de Oriente conservó todos los atributos de la estatalidad romana. Un ejército y una marina profesionales, un complejo aparato burocrático, un sistema fiscal desarrollado y una moneda única, el sólido de oro, que durante siglos siguió siendo el dólar internacional de la Edad Media. Sus emperadores, que ostentaban el título de Augustos, se consideraban los herederos directos de César y Augusto. Para ellos y para sus súbditos, que no se llamaban a sí mismos bizantinos sino romeos, es decir, romanos, el imperio no había caído. Simplemente sus provincias occidentales estaban temporalmente ocupadas por bárbaros. La idea de restaurar la unidad, la renovatio imperii, nunca murió. Solo dormitaba, esperando a un emperador lo suficientemente valiente y fuerte como para intentar hacerla realidad. Sin embargo, el Imperio de Oriente distaba de ser un monolito. Estaba desgarrado por profundas contradicciones internas. La principal de ellas era la división religiosa. Las provincias orientales, Egipto y Siria, eran centros del monofisismo. Los monofisitas enseñaban que en Cristo la naturaleza divina y la humana se habían fusionado en una sola, la divina.
La Iglesia oficial, en cambio, siguiendo las decisiones del Concilio de Calcedonia de 451, se adhería a la doctrina de las dos naturalezas en Cristo, no mezcladas ni divididas. Esta disputa teológica, aparentemente abstracta, tuvo colosales consecuencias políticas. Para los sirios y los coptos egipcios, el monofisismo se convirtió en una forma de su identidad cultural y étnica, la bandera de su oposición al centro imperial de habla griega. Los emperadores en Constantinopla oscilaban constantemente entre los intentos de imponer la ortodoxia por la fuerza y la búsqueda de un compromiso para no perder las riquísimas provincias. Cualquier paso en falso podía conducir a revueltas y al separatismo. Además, en las fronteras septentrionales del Danubio, la presión de las tribus eslavas y protobúlgaras crecía constantemente, y en el este dormitaba un viejo y poderoso enemigo, el imperio persa sasánida, el único estado que los romeos consideraban su igual en fuerza y estatus. La frágil paz con Persia podía romperse en cualquier momento, convirtiéndose en una guerra total de desgaste. Fue en este mundo complejo y contradictorio donde irrumpió el hombre que allanó el camino al trono para su genial sobrino. Se llamaba Justino. Era un simple campesino ilirio de una aldea en las cercanías de la actual Niš, en Serbia. Junto con dos amigos huyendo de la pobreza, llegó a pie a Constantinopla y se alistó en el ejército. No sabía leer ni escribir. Lo único que tenía era una enorme fuerza física, valentía y una astucia natural. Durante sus largos años de servicio, ascendió de simple soldado a comandante de los excubitores, el cuerpo de élite de la Guardia de Palacio. En el momento de la muerte del anciano emperador Anastasio en 518, Justino era uno de los generales más influyentes de la capital. La muerte de Anastasio, que no dejó un heredero directo, sumió al palacio en un caos de intrigas. El jefe de la servidumbre de palacio, el poderoso eunuco Amancio, decidió colocar en el trono a su protegido. Le dio a Justino una enorme suma de dinero para que sobornara a los guardias y asegurara el apoyo al candidato deseado. Pero Justino, aprovechando la situación, repartió el dinero en su propio nombre. Cuando los guardias se reunieron en el hipódromo para proclamar al nuevo emperador, para asombro de los cortesanos comenzaron a corear el nombre de su comandante, Justino Augusto. El Senado y el patriarca, puestos ante un hecho consumado, se vieron obligados a ratificar esta elección. Así, por casualidad y por el apoyo de los soldados, un campesino analfabeto de 66 años se convirtió en el emperador del Imperio Romano. Pero a su espalda ya se alzaba una sombra, la de su sobrino, un joven brillantemente educado y diabólicamente ambicioso llamado Pedro Sabasio. Sería él quien se convertiría en el verdadero cerebro del reinado de su tío, y sería él quien heredaría de él el trono para iniciar una de las mayores aventuras de la historia. El mundo contenía la respiración, y mientras el viejo soldado Justino, descifrando con dificultad los documentos de Estado con la ayuda de una plantilla especial, se aclimataba al trono imperial. El poder real se concentraba cada vez más en manos de un hombre que formalmente era solo uno de sus consejeros. Este hombre era todo lo contrario a su tío. Si Justino era la encarnación de la fuerza bruta e inculta, su sobrino era la personificación del ingenio, la erudición y una ambición sin límites. La historia lo recordará con el nombre que adoptó más tarde, Justiniano. Pero su andadura comenzó lejos del brillo y las intrigas de Constantinopla. Nació alrededor del año 482 en la pequeña aldea de Tauresio, en la provincia de Dardania, cerca de la actual Skopje, en Macedonia del Norte. Se llamaba Pedro Sabasio. Su familia era de origen ilirio romano humilde, hablaba un latín vulgar y deficiente. Su padre, Sabasio, y su madre, Vigilancia, que era hermana del futuro emperador Justino, eran campesinos corrientes. La infancia de Pedro transcurrió entre las colinas rocosas y los campos yermos de los Balcanes, una región hostil que durante siglos había proporcionado a Roma sus mejores soldados y sus emperadores más duros.
En aquella remota región parecía no tener más perspectivas que labrar la tierra toda su vida o, en el mejor de los casos, seguir los pasos de su tío y probar suerte en el ejército. Pero el destino dispuso otra cosa. Su tío Justino, siendo todavía un simple oficial pero habiendo ya hecho carrera, vio en su sobrino algo especial, una mente aguda, una increíble sed de conocimiento y una memoria tenaz. Decidió darle al muchacho la oportunidad que él solo pudo soñar. Justino llamó al joven Pedro a Constantinopla. Para un muchacho de una aldea provincial, el traslado a Constantinopla fue como viajar a otro planeta. En lugar de caminos polvorientos había calles anchas y pavimentadas de mármol. En lugar de la modesta iglesia del pueblo, decenas de templos magníficos. En lugar de los aldeanos que hablaban un dialecto rudo, una multitud abigarrada en la que se mezclaban todas las lenguas y pueblos del imperio. Y sobre todo ello, el grandioso palacio imperial, las murallas de Teodosio, el colosal hipódromo y el bullicio de una ciudad de 500.000 de habitantes. Aquella ciudad lo abrumó, pero no lo quebró. Al contrario, encendió en él la ambición. Justino proporcionó a su sobrino la mejor educación que el dinero podía comprar. Pedro se sumergió en el estudio. Estudió jurisprudencia, teología, historia y retórica. A diferencia de muchos aristócratas para quienes la educación era solo un tributo a la tradición, para él se convirtió en un instrumento de poder. Comprendió que en aquel mundo de intrigas y complejas jerarquías, el conocimiento era poder. Poseía, según el testimonio de sus contemporáneos, una capacidad de trabajo fenomenal y la habilidad de adentrarse en los más mínimos detalles de cualquier asunto, ya fuera la sutileza de una disputa teológica o la logística del abastecimiento de una guarnición fronteriza. Llegaron a llamarlo el emperador que nunca duerme. Cuando en 518 Justino ascendió al trono, su sobrino se convirtió inmediatamente en su principal consejero y mano derecha. El viejo emperador, inexperto en las sutilezas de la política, confiaba plenamente en Pedro. Fue Pedro Sabasio, pronto adoptado por su tío y que tomó en su honor el nombre de Justiniano, quien de hecho determinó toda la política del Estado durante los 9 años de reinado de Justino. Su primer y principal paso fue resolver el cisma eclesiástico conocido como el cisma acasiano, que durante 30 años había separado a la Iglesia de Constantinopla de la sede romana. Justiniano era un firme partidario de la ortodoxia calcedoniana. Comprendía que para realizar su principal sueño, la restauración del imperio en Occidente, necesitaba el apoyo del Papa de Roma y la simpatía de la población católica de los reinos bárbaros. Insistió en que Justino se reconciliara con Roma, incluso a costa de agravar las relaciones con las provincias monofisitas de Oriente. En 519 se superó el cisma. Fue un gran triunfo diplomático que convirtió inmediatamente a Justiniano en una figura clave de la política imperial. Metódicamente, fue consolidando sus posiciones. Ocupó diversos cargos. En 521 fue elegido cónsul y, con motivo de ello, organizó unos juegos en el hipódromo de una suntuosidad sin precedentes, ganándose la popularidad de la plebe de la capital. Recibió el título de Magister Equitum et Peditum Praesentalis, es decir, comandante de las tropas de la guardia, concentrando en sus manos el control del ejército en la capital. Para 525 ya ostentaba el título de César, y el 1 de abril de 527, cuando la salud del viejo Justino se deterioró definitivamente, fue proclamado cogobernante y augusto. 4 meses después, el 1 de agosto de 527, Justino murió, y Justiniano, a la edad de 45 años, se convirtió en el único gobernante del Imperio Romano. ¿Cómo era este hombre que había alcanzado la cima del poder? Procopio de Cesarea, el principal historiador de su época, nos ha dejado un retrato complejo y contradictorio. En sus obras oficiales exalta la sabiduría, la piedad y la infatigabilidad del emperador.
En la historia secreta, Sol, publicada póstumamente, en cambio, dibuja la imagen de un tirano demoníaco, hipócrita, taimado, avaro e ingrato. Si dejamos de lado los extremos, se nos presenta un hombre de estatura media, de rostro redondeado, rubicundo, propenso a la corpulencia y con el cabello ralo. En apariencia era más bien afable y cordial que temible. Era extremadamente accesible. Cualquiera podía dirigirse a él con una petición. Era muy moderado en sus costumbres, comía y bebía poco y ayunaba con frecuencia. Pero detrás de esta apariencia tranquila se escondía una voluntad de hierro, una terquedad colosal y una fe absoluta en su misión divina. Era un típico gobernante de gabinete. No conducía a las tropas a la batalla como Trajano o Aureliano. Su campo de batalla era su despacho, donde, abrumado por informes y reportes, podía trabajar durante días enteros. Era un maestro en la selección de personal, capaz de encontrar y promover a personas con talento, independientemente de su origen, como el gran general Belisario, el genial jurista Triboniano o el eficaz, aunque odiado, administrador Juan de Capadocia. Pero también tenía graves defectos. Era extremadamente suspicaz y celoso de la gloria ajena, lo que se manifestaría especialmente en sus relaciones con Belisario. Se dejaba llevar fácilmente por la adulación y podía ser ingrato con quienes le habían prestado un gran servicio, y lo más importante, estaba dispuesto a cualquier sacrificio, sin reparar en el coste en dinero y vidas humanas, para alcanzar su gran objetivo, la renovatio imperii. Pero antes de poder iniciar sus grandes conquistas, tuvo que enfrentarse al mayor desafío de su vida. Y este desafío no provenía de los bárbaros ni de los persas, sino de la mujer a la que amó más que al poder y a la vida misma. Una mujer cuyo pasado era tan oscuro como brillante sería su futuro. La historia no conoce a otra mujer como ella. Una mujer que recorrió el camino desde lo más bajo de la sociedad hasta su deslumbrante cima. Una mujer cuyo nombre para algunos se convirtió en sinónimo de vicio y libertinaje, y para otros en símbolo de inteligencia, coraje y santidad. A la sombra de la gigantesca figura de Justiniano siempre está ella, Teodora, su esposa, su cogobernante, su más grande amor y su más sabia consejera. Es imposible comprender el reinado de Justiniano sin comprender a esta asombrosa mujer. Su historia no comienza en los palacios, sino en los suburbios del hipódromo de Constantinopla, en un mundo de rugidos de la multitud, olor a sudor y bestias salvajes. Nació alrededor del año 500. Su padre, Acasio, era el cuidador de los osos en la facción circense de los verdes. Su trabajo era sucio, peligroso y despreciado. Cuando murió, su esposa quedó con 3 hijas pequeñas, sin medios de subsistencia. La madre de Teodora, para no morir de hambre, intentó transferir el puesto de su marido a su nuevo compañero. Pero la dirección de los verdes se lo negó. Desesperada, la mujer sacó a sus hijas, Comito, Teodora y Anastasia, a la arena del hipódromo durante una función. Las niñas, vestidas con sencillas túnicas y con coronas en la cabeza, se presentaron ante la multitud de miles de personas y suplicaron ayuda. Los verdes permanecieron sordos a sus súplicas. Pero sus principales rivales, la facción de los azules, o Venetoi, se apiadaron de las huérfanas y dieron trabajo a su padrastro. Este episodio, según los historiadores, definió para siempre las simpatías de Teodora. Nunca perdonaría a los verdes su crueldad y toda su vida protegería a los azules. A las hijas del cuidador de bestias les estaba destinado un único camino, el escenario. En aquella época, la profesión de actriz era inseparable de la prostitución. Las representaciones teatrales, especialmente los mimos, a menudo incluían escenas eróticas y abiertamente pornográficas. La hermana mayor de Teodora, Comito, se convirtió en una famosa actriz y cortesana. Teodora siguió sus pasos. Fue precisamente este período de su vida el que se convirtió en el principal blanco de Procopio en su historia secreta. Pinta un retrato verdaderamente impactante.
Escribe que Teodora, siendo todavía casi una niña, actuaba en mimos donde, para deleite de la multitud, se desnudaba en el escenario. Su número estrella, según Procopio, era el mimo Leda y el cisne, donde el papel de Zeus Cisne lo interpretaban gansos que picoteaban granos de cebada esparcidos por su cuerpo. La acusa de una lujuria insaciable, de participar en orgías y de haber dado a luz y abandonado a un hijo. ¿Hasta qué punto es veraz este retrato? Los historiadores siguen debatiendo. La historia secreta es un panfleto, escrito con el claro propósito de denigrar a la pareja imperial. Procopio recopiló todos los rumores más sucios que circulaban por la capital y los presentó como hechos. Probablemente mucho de lo que cuenta es exagerado o una mentira descarada. Pero no hay humo sin fuego. La vida de una actriz de mimos en la Constantinopla del siglo VI era cruel, y para sobrevivir Teodora sin duda tuvo que vender su cuerpo. Pero incluso Procopio, odiándola, no puede negarle una mente aguda, encanto y una increíble fuerza de carácter. No era una simple prostituta callejera. Era una mujer inteligente, ambiciosa y orgullosa que buscaba la forma de escapar del fango en el que había nacido. La oportunidad se presentó cuando se convirtió en la amante de un tal Escebolo, nombrado gobernador de la Pentápolis, una provincia de Libia. Se fue con él a África, con la esperanza de una vida acomodada. Pero el romance terminó pronto. Escebolo la echó, y Teodora se quedó sola, sin dinero, en tierra extraña. Este fue un punto de inflexión en su vida. Emprendió un largo y difícil viaje de regreso a Constantinopla a través de Alejandría y Antioquía. Fue en estas ciudades, centros del cristianismo oriental, donde conoció a los líderes de la iglesia monofisita, como el patriarca Severo de Antioquía y Timoteo de Alejandría. La austera y ascética doctrina de los monofisitas, su fe en la única naturaleza divina de Cristo, le causó una enorme impresión. Parece que fue en este período cuando experimentó una profunda transformación espiritual. Dejó su oficio y comenzó a ganarse la vida hilando. Al regresar a Constantinopla se instaló en una casa modesta y llevó una vida solitaria. Y fue entonces alrededor del año 522 cuando tuvo lugar el encuentro fatídico. Justiniano, el heredero del trono, el soltero más codiciado del imperio, vio a la ex actriz y se enamoró de ella perdidamente. ¿Qué encontró en ella? Sin duda, era hermosa y encantadora, pero, sobre todo, vio en ella lo que le faltaba a las aristócratas de la corte. Una mente afilada como una navaja, un profundo conocimiento de la naturaleza humana, adquirido en las calles y tabernas, y una voluntad inquebrantable. Era su igual. Su romance se convirtió en el mayor escándalo de la capital. Según las leyes romanas, un senador, y Justiniano era patricio, no podía casarse con una mujer de baja cuna, y menos aún con una exactriz. Toda la aristocracia se oponía a este matrimonio. Pero la principal opositora fue la emperatriz Eufemia, esposa de Justino, una mujer sencilla del pueblo que, al llegar al trono, se convirtió en una guardiana de la moral estricta y no podía tolerar que esa prostituta de circo entrara en la familia imperial. Justiniano demostró toda su terquedad. Esperó. En 524 la emperatriz Eufemia murió. Justiniano convenció a su tío, el viejo emperador, para que promulgara una ley especial que permitiera en adelante los matrimonios entre aristócratas y exactrices, si éstas habían abandonado su profesión. Ya no había obstáculos. En 525, en la Catedral de Santa Sofía, el heredero del trono, Justiniano, se casó con Teodora. Cuando en 527 Justiniano se convirtió en emperador, insistió en que Teodora fuera coronada junto a él como augusta de pleno derecho y cogobernante. A partir de ese momento, dejó de ser simplemente la esposa del emperador, se convirtió en emperatriz, y muy pronto se le presentaría la oportunidad de demostrar que era más digna de ese título que nadie. Enero de 532.
Constantinopla estaba paralizada por el aliento helado del invierno. Pero dentro de la ciudad se gestaba un incendio que estuvo a punto de reducir a cenizas tanto a la propia ciudad como al joven emperador. Los primeros 5 años del reinado de Justiniano no fueron fáciles. Las reformas destinadas a erradicar la corrupción y aumentar la eficacia de la recaudación de impuestos provocaron un sordo descontento. En los puestos clave nombró a hombres odiados por toda la capital. El genial pero arrogante jurista Triboniano y el insaciable prefecto del pretorio Juan de Capadocia. A esto se sumó la tensión entre las facciones del circo, los Venetoi, azules, y los Prasinoi, verdes, que hacía tiempo que habían dejado de ser simples aficionados deportivos para convertirse en una especie de grupos políticos y bandas urbanas. Y entonces una chispa cayó en este barril de pólvora. Todo comenzó con una banal pelea callejera en la que se cometieron asesinatos. El prefecto de la ciudad arrestó a los culpables que pertenecían a ambas facciones. 7 de ellos fueron condenados a muerte, pero la ejecución no salió según lo planeado. A 2 de los condenados, un azul y un verde, la soga se les rompió. La multitud, al ver en ello una señal divina, los rescató de los guardias y los refugió en una iglesia cercana. El pueblo exigió al emperador que perdonara a los supervivientes. El 13 de enero, durante unas carreras en el hipódromo, delegaciones de azules y verdes se dirigieron a Justiniano, que observaba los juegos desde su palco, el catisma, conectado con el gran palacio. Justiniano guardó silencio, lo que se interpretó como una negativa y un insulto, y entonces ocurrió lo impensable. Las 2 facciones rivales que se odiaban mutuamente se unieron de repente. Desde las gradas del hipódromo resonó un único y atronador grito que se convirtió en el lema de la revuelta, «Nika, Nika», que significa «vence» o «conquista». Era un grito de guerra tradicional, pero ahora iba dirigido contra el emperador. Lo que comenzó como una protesta se convirtió instantáneamente en una revuelta a gran escala. Enormes multitudes, abandonando el hipódromo, se lanzaron a las calles de la ciudad. La revuelta fue espontánea, pero rápidamente adquirió un carácter antigubernamental. El pueblo exigía la dimisión de los odiados Juan de Capadocia y Triboniano. Justiniano, intentando calmar los ánimos, los destituyó de inmediato, pero ya era demasiado tarde. La espiral de violencia se había puesto en marcha. La ciudad se sumió en el caos. Los alborotadores comenzaron a incendiar edificios gubernamentales. El primero en arder fue el pretorio, la residencia del prefecto de la ciudad. El fuego, avivado por el viento, se extendió a los edificios vecinos. Pronto, las llamas envolvieron los pórticos de la calle principal, la mese, las termas de Seuxipos y el edificio del Senado. Y lo más terrible, la catedral principal del imperio, la Basílica de Santa Sofía, construida en tiempos de Teodosio II, comenzó a arder. La gran ciudad, el corazón de la civilización, se consumía a sí misma en el fuego. Justiniano y su corte quedaron atrapados en el vasto complejo del gran palacio imperial. Estaban aislados de la ciudad. Varios intentos de las tropas leales al emperador, principalmente destacamentos de guardaespaldas godos, de dispersar a la multitud fracasaron. Los soldados eran demasiado pocos y simplemente se disolvían en el enfurecido mar de gente. Al tercer día de la revuelta, la aristocracia, que odiaba a Justiniano por ser un advenedizo sin linaje, decidió aprovechar la situación. Los senadores, cuyos palacios también ardían, vieron en el motín la oportunidad de derrocar al emperador. Presentaron a su propio candidato al trono. Fue Hipacio, sobrino del difunto emperador Anastasio. Hipacio y su hermano Pompeyo no estaban ansiosos por embarcarse en esta aventura, pero la multitud literalmente los sacó de su casa y los llevó al foro de Constantino. Allí, sobre una piedra de pórfido, Hipacio fue alzado sobre un escudo y proclamado nuevo emperador. La revuelta tenía ahora un líder y una bandera. La posición de Justiniano se volvió crítica. El 18 de enero,
Al quinto día de la revuelta, se celebró en el palacio un consejo de emergencia. La situación parecía desesperada. La ciudad estaba en manos de los rebeldes que habían proclamado a un nuevo emperador. El ejército no era de fiar. La mayoría de los consejeros y comandantes, incluido el mejor general de Justiniano, Belisario, insistían en la huida. En los muelles del palacio ya había barcos listos para llevar en cualquier momento al emperador y a su corte a un lugar seguro, como Heraclea. Justiniano, abatido y desconcertado, ya estaba dispuesto a aceptar. Parecía que su reinado había terminado de forma ignominiosa, y en ese momento, cuando los hombres ya se habían desanimado, una mujer tomó la palabra. La emperatriz Teodora se levantó y pronunció un discurso que pasó a la historia y cambió su curso. Se dirigió a su vacilante marido y a sus consejeros. Dijo que, en su opinión, no era momento de debatir si era apropiado que una mujer mostrara valor ante los hombres y hablara con quienes estaban asustados. Aquellos cuyos intereses se ven amenazados por un peligro extremo solo deben pensar en una cosa: cómo afrontar la situación de la mejor manera. Consideraba que la huida, aunque trajera la salvación, no era una opción para ellos. Todo aquel que nace está condenado a morir, pero para quien una vez fue gobernante, ser un exiliado es insoportable. Pidió que nunca la privaran de esa púrpura y que no viviera para ver el día en que quienes se encontraran con ella no la llamaran su señora. Dijo que si el emperador deseaba salvarse huyendo, no era difícil. Tenían mucho dinero, el mar estaba cerca y los barcos estaban listos. Pero le instó a pensar si no ocurriría que, una vez a salvo, lamentaría no haber preferido la muerte. En cuanto a ella, se quedaba. Le gustaba un antiguo dicho, que la púrpura real es una hermosa mortaja. Este discurso tuvo el efecto de una bomba. Avergonzó a los hombres y les infundió valor. Justiniano, al oír las palabras de su esposa, recuperó el ánimo. La huida fue cancelada. Se decidió dar batalla. Se elaboró un plan audaz. Mientras el usurpador Hipacio recibía los honores de la multitud en el hipódromo, los dos generales más leales de Justiniano, Belisario y Mundo, debían atacar. Mundo, con sus érulos germanos, entraría por una puerta, y Belisario con sus veteranos de caballería por otra. Belisario fue el primero en llegar a las puertas imperiales principales del hipódromo, pero los guardias que las custodiaban se negaron a dejarlo entrar, temiendo a la multitud. Entonces condujo a su destacamento en un rodeo hacia las puertas que salían del llamado Corredor de los Muertos. Irrumpiendo en el interior, él y sus soldados se abalanzaron sobre la multitud desarmada que se sentaba en las gradas. Casi al mismo tiempo, desde el otro lado, irrumpieron los érulos de Mundo. Comenzó una masacre espantosa. El hipódromo, la arena de las competiciones deportivas, se convirtió en una gigantesca trampa. Los soldados, curtidos en las batallas contra los bárbaros, acuchillaban y apuñalaban sin piedad a la gente, enloquecida de terror, sin distinguir entre azules y verdes, hombres y mujeres. Miles intentaron abrirse paso hacia las salidas, creando una estampida en la que murieron cientos. Al anochecer, todo había terminado. El suelo del hipódromo estaba cubierto de sangre y de cuerpos. Según los cálculos de Procopio, más de 30.000 personas fueron asesinadas ese día. Hipacio y Pompeyo fueron capturados y llevados ante Justiniano. Al día siguiente, a pesar de sus súplicas de clemencia, fueron ejecutados y sus cuerpos arrojados al Bósforo. La revuelta de Nicea fue ahogada en sangre. Justiniano sobrevivió. Su trono fue salvado gracias al coraje de su esposa y a la crueldad de sus generales. Pero el precio fue terrible. El corazón de Constantinopla yacía en ruinas. La ciudad estaba destrozada y aterrorizada. Sin embargo, para Justiniano, esta tragedia se convirtió en una oportunidad única. Sobre el yermo del viejo mundo, ahora podía construir uno nuevo, aún más magnífico. Y en el centro de este nuevo mundo debía erigirse un templo como la humanidad nunca antes había visto. La represión de la revuelta de Nicea fue para Justiniano un bautismo de sangre.
tras el cual obtuvo un poder verdadero y sin restricciones. La oposición política, encarnada en la vieja aristocracia, fue derrotada y atemorizada. Las calles de la capital, que hasta hacía poco rugían de furia, se sumieron en el silencio del miedo. La ciudad yacía en ruinas, pero fue precisamente esto lo que dio al emperador carta blanca para llevar a cabo sus más audaces designios. Decidió reconstruir no solo los edificios, sino los cimientos mismos del imperio. Su respuesta al caos y la destrucción fue doble. Decidió dar a los romanos una nueva e inmutable ley y un nuevo y sin precedentes templo, que se convertiría en el corazón de su fe y en el símbolo de su poder. Incluso antes de la revuelta, Justiniano había iniciado un proyecto que, por su escala e importancia histórica, quizás supera incluso sus guerras y construcciones. Se propuso codificar todo el derecho romano. Para el siglo VI, el sistema legal del imperio era un laberinto gigantesco y enmarañado. Consistía en miles de leyes, o leges, promulgadas por los emperadores a lo largo de muchos siglos y cientos de miles de opiniones e interpretaciones o ius de juristas romanos clásicos como Papiniano, Ulpiano o Paulo. Muchas de estas leyes se contradecían, muchas estaban obsoletas, y las obras de los juristas estaban dispersas en innumerables rollos, a menudo de difícil acceso y comprensión. Jueces y abogados se ahogaban en este mar de información jurídica. Justiniano, que él mismo había recibido una brillante educación jurídica, comprendía que para gobernar eficazmente un vasto imperio era necesario un sistema de leyes unificado, claro y completo. Se propuso la tarea verdaderamente titánica de reunir todo este legado, purgarlo de normas obsoletas y contradictorias y compilarlo en un único y coherente código. Para llevar a cabo esta labor, reunió una comisión especial encabezada por el jurista más eminente de su tiempo, el cuestor del Sacro Palacio Triboniano. Triboniano era un hombre de conocimientos enciclopédicos, poseía una enorme biblioteca personal y una energía inagotable. Bajo su dirección, la comisión de juristas se puso a trabajar. Su trabajo dio como resultado la creación de una grandiosa compilación de leyes que la posteridad llamaría Corpus Juris Civilis, es decir, el cuerpo de derecho civil. Constaba de 4 partes. La primera parte es el Código de Justiniano, o Codex Justinianus, publicado en su primera edición en 529 y en la segunda y definitiva en 534. Era una recopilación de todos los decretos imperiales vigentes, o constituciones, desde la época de Adriano. La comisión revisó miles de documentos, descartó los obsoletos y unificó las leyes dispersas en 12 libros, divididos por temas como el derecho eclesiástico, estatal, privado y penal. La segunda parte son las digestae o pandectae. Esta fue la parte más compleja e importante del trabajo. Publicadas en 533, las digestae eran una recopilación sistemática de fragmentos de las obras de 39 de los mejores juristas romanos de la época clásica. La comisión de Triboniano revisó unas 2000 obras, que sumaban 3 millones de líneas, extrajo de ellas las opiniones más valiosas y las compiló en 50 libros. Era la quinta esencia de 1000 años de pensamiento jurídico romano, salvada del olvido y convertida en ley vigente. La tercera parte son las instituciones. Publicadas simultáneamente a las digestae, las instituciones eran un manual oficial de derecho para los estudiantes de las facultades de Derecho de Constantinopla y Beirut. Escritas en un lenguaje claro y accesible, exponían los fundamentos del derecho romano y servían de introducción al estudio del código y de las digestiae. Y finalmente, la cuarta parte son las novellae leges. Después de 534, Justiniano continuó promulgando nuevas leyes.
Estas leyes, emitidas después de la finalización de la codificación principal, fueron recopiladas tras su muerte en una colección que recibió el nombre de Novellae. La creación del Corpus Juris Civilis fue una revolución. No solo salvó para la posteridad el inestimable legado de la jurisprudencia romana, sino que también se convirtió en la base sobre la que crecieron los sistemas jurídicos de la mayoría de los países de la Europa continental. Conceptos como la presunción de inocencia, la corporación o el contrato han llegado hasta nosotros en gran parte gracias al trabajo de los juristas de Justiniano. Dio a su imperio y a todo el mundo occidental un lenguaje jurídico único y universal. Mientras los juristas trabajaban en los códigos, en el lugar de la basílica quemada bullía otra actividad. Justiniano decidió construir no solo una nueva catedral principal para la capital, sino un templo que, por su magnificencia, superara todo lo que el hombre había creado jamás. Quería erigir una semejanza terrenal del reino de los cielos. Para esta tarea, recurrió no a arquitectos ordinarios, sino a dos eminentes eruditos, profesores y teóricos, Antemio de Trales, un genial matemático y especialista en geometría, e Isidoro de Mileto, un famoso físico. Rechazaron la forma basilical tradicional de la época y desarrollaron un proyecto completamente único y revolucionario. La construcción comenzó apenas 40 días después del fin de la revuelta y se llevó a cabo con una velocidad sin precedentes. En la obra trabajaban diariamente hasta 10.000 obreros. Justiniano no escatimó en gastos. De todo el imperio se trajeron a Constantinopla los mejores materiales: mármol blanco de la isla de Proconeso, verde de Tesalia, rosa de Frigia, amarillo de Siria. De los antiguos templos paganos de Roma, Éfeso y Atenas se trajeron columnas de pórfido y malaquita. Pero el principal prodigio de ingeniería y el principal problema fue la cúpula. Antemio e Isidoro concibieron cubrir un gigantesco espacio central de 77 por 31 metros con una cúpula de más de 31 metros de diámetro. Nunca antes se había erigido una cúpula de tal tamaño sobre una base cuadrada y no circular. Para resolver este problema, aplicaron una innovación genial: los triángulos esféricos, o pechinas, que permitían la transición del espacio cuadrado bajo la cúpula a la base circular del tambor de la cúpula. La construcción estuvo plagada de enormes dificultades. Las leyendas cuentan que, cuando surgieron problemas con la construcción de los arcos, un ángel se le apareció en sueños a Justiniano y le sugirió la solución. Y cuando el emperador se quedó sin dinero, el ángel le señaló tesoros secretos en las mazmorras del palacio. Estas leyendas reflejan la reverencia y el asombro que esta construcción provocaba en sus contemporáneos. En un tiempo récord, solo 5 años, 10 meses y 10 días, la construcción fue completada. El 27 de diciembre de 537 tuvo lugar la solemne consagración de la catedral. Justiniano, al entrar bajo las bóvedas de su creación, quedó tan impresionado por su grandeza que, según la tradición, extendió los brazos al cielo y exclamó: «Gloria a Dios, que me ha considerado digno de realizar tal obra. Salomón, te he superado». Y tenía razón. Santa Sofía se convirtió en la cima de la arquitectura bizantina. Su espacio interior asombraba la imaginación. La gigantesca cúpula, perforada en su base por un anillo de 40 ventanas, no parecía descansar sobre los muros, sino estar suspendida de una cadena de oro desde el cielo. Durante el día estaba inundada de torrentes de luz, creando una sensación de inmaterialidad, de ligereza en toda la estructura. Las paredes, revestidas de mármol de varios colores, y las bóvedas, cubiertas de mosaicos dorados, brillaban y refulgían, creando una atmósfera mística y celestial. No era un simple templo, era un manifiesto, el símbolo de un imperio romano renacido, todopoderoso y ortodoxo, cuyo centro, desde entonces y para siempre, era Constantinopla.
Habiendo completado estos dos grandes proyectos, la creación de la ley ideal y del templo ideal, Justiniano podía ahora dirigir su mirada hacia Occidente. Había ordenado y fortalecido su casa. Había llegado el momento de recuperar las habitaciones perdidas. Habiendo creado una base inquebrantable de leyes y fe en su capital, Justiniano pudo finalmente dedicarse a la realización del principal sueño de su vida: la Renovatio Imperii Romanorum, la restauración del imperio de los romanos. Su mirada estaba puesta en Occidente, en las tierras donde una vez gobernaron sus predecesores y ahora señoreaban los reyes bárbaros. No podía empezar por Italia. El reino ostrogodo de Teodorico era demasiado poderoso. Pero en la costa sur del Mediterráneo había otro objetivo, más débil y vulnerable: el reino de los vándalos en África. Esta campaña debía ser una prueba de fuerza, el primer capítulo en la epopeya de la gran reconquista. Y para llevarla a cabo, necesitaba a un general cuyo nombre pronto se convertiría en leyenda. Flavio Belisario nació como si estuviera destinado a las guerras de Justiniano. Al igual que el propio emperador, era ilirio, natural de Tracia, y había hecho carrera en el ejército gracias a sus talentos personales, y no a su noble cuna. Era alto, apuesto, poseía una valentía personal increíble y era un táctico insuperable. Los soldados lo adoraban, viendo en él no solo a un comandante, sino a un compañero de armas, siempre dispuesto a compartir con ellos todas las penalidades de la campaña. Se había destacado ya durante las guerras con los persas y demostró definitivamente su lealtad y eficacia al ahogar en sangre la revuelta de Nicá. Pero, además de sus talentos militares, tenía otra cualidad importante: su esposa, Antonina. Era amiga íntima de la emperatriz Teodora, y esta amistad entre las dos mujeres le aseguró a Belisario el acceso a las más altas esferas del poder y el más alto patrocinio. Así, en el escenario histórico convergieron las cuatro figuras clave de la época: el emperador soñador Justiniano, su sabia y autoritaria esposa Teodora, su fiel amiga Antonina y su genial marido general Belisario. Para iniciar la guerra se necesitaba un pretexto plausible, y pronto se encontró. El rey de los vándalos, Gilderico, hijo de una romana, era un hombre apacible que llevaba a cabo una política de acercamiento a Constantinopla. Puso fin a las persecuciones de los católicos locales, lo que provocó el descontento de la aristocracia vándala. En 530, fue derrocado por su primo Gelimer, quien reanudó la política antirromana y anticatólica. Justiniano envió inmediatamente a Gelimer un amenazador mensaje, exigiendo que devolviera el trono al monarca legítimo, amigo y aliado de los romeos. Gelimer respondió con un audaz rechazo. El juego diplomático había terminado. Justiniano obtuvo lo que quería: un casus belli, es decir, un motivo legítimo para la invasión con el fin de proteger a la población católica y restaurar la justicia. Sin embargo, la idea de una expedición africana no despertaba entusiasmo en Constantinopla. Todos recordaban el catastrófico fracaso de una expedición similar en el siglo V, cuando una enorme flota romana fue incendiada por los vándalos. Los consejeros del emperador, especialmente el pragmático financiero Juan de Capadocia, señalaban los enormes gastos y riesgos. El ejército también murmuraba. Los soldados no querían embarcarse en una campaña lejana y peligrosa. Pero Justiniano, apoyado por Teodora e inspirado por las predicciones de un obispo oriental de que Dios le ayudaría a recuperar África, se mantuvo firme. Belisario fue nombrado comandante de la expedición. En el verano de 533, una enorme flota zarpó de Constantinopla. Constaba de 500 barcos de transporte que llevaban al ejército y 92 dromones, rápidas naves de guerra que constituían la escolta. El cuerpo expedicionario era sorprendentemente pequeño, solo 10.000 soldados de infantería y 5.000 jinetes. El núcleo del ejército era la caballería,
incluida la guardia personal de Belisario, compuesta por varios miles de jinetes bucelarios selectos y acorazados, y un destacamento de 601 aliados. La travesía fue larga y difícil. En el camino, el ejército fue atormentado por el calor, la falta de agua dulce y los alimentos en mal estado. Juan de Capadocia, responsable del abastecimiento, había ahorrado y ordenado hornear galletas con pan mal cocido que rápidamente se enmoheció. Pero Belisario mantuvo la disciplina con mano de hierro. Cuando dos hunos, en una pelea de borrachos, mataron a un compañero, a pesar de su valor como guerreros, ordenó inmediatamente que los ahorcaran, mostrando a todo el ejército que la ley era igual para todos. Mientras tanto, Gelimer cometió dos errores fatales. En primer lugar, envió su poderosa flota y la mejor parte de su ejército, bajo el mando de su hermano Tzazón, a Cerdeña para reprimir una revuelta. En segundo lugar, estaba tan seguro de que los romeos no se atreverían a invadir que no fortificó la costa en absoluto. A principios de septiembre de 533, después de una travesía de 3 meses, el ejército de Belisario desembarcó sin oposición en la costa africana, a cientos de kilómetros al sur de Cartago. Al enterarse del desembarco, Gelimer se enfureció y ordenó la ejecución del derrocado Hilderico. Elaboró un complejo plan para atrapar al ejército de Belisario en una tenaza en los accesos a Cartago, en el 10º miliario de la ciudad, lo que en latín suena como ad decimum. Su hermano Amatas debía atacar a la vanguardia de los romeos por el frente, su sobrino Gibamundo por el flanco izquierdo y el propio Gelimer con las fuerzas principales por la retaguardia. El 13 de septiembre de 533 el plan comenzó a ejecutarse, pero debido a una mala coordinación todo salió mal. Amatas atacó demasiado pronto y murió en combate con la vanguardia de Belisario. El destacamento de Gibamundo fue completamente aniquilado por la caballería juna. Gelimer, al llegar al lugar de la batalla y ver el cuerpo de su hermano asesinado, se desesperó y, en lugar de atacar a las fuerzas principales de los romeos, se dedicó a organizar el funeral. Este retraso salvó a Belisario. Tuvo tiempo de reunir a sus destacamentos dispersos y de asestar un golpe aplastante al desorganizado ejército de los vándalos. Los vándalos fueron derrotados y huyeron en pánico. El camino a Cartago estaba abierto. 2 días después, el 15 de septiembre, Belisario, temiendo una emboscada, entró con cautela en la capital del reino vándalo. Los habitantes de la ciudad, en su mayoría población romanizada y católica, lo recibieron como a un libertador. Belisario, para ganarse su simpatía, prohibió a sus soldados el saqueo y la violencia. Se sentó en el trono de Gelimer en el palacio de los reyes vándalos y comió el almuerzo que los sirvientes habían preparado para su señor fugitivo. Gelimer, sin embargo, no estaba vencido. Llamó al ejército de Tzazón de Cerdeña y, reuniendo todas las fuerzas restantes, marchó sobre Cartago. A mediados de diciembre de 533, los dos ejércitos se enfrentaron en la batalla decisiva de Tricamerón, a 20 kilómetros de la capital. La batalla fue corta y encarnizada. De nuevo, la caballería pesada romana desempeñó el papel principal. Después de varios ataques, los romanos rompieron el centro del ejército vándalo. Tzazón, el hermano del rey, cayó en la batalla. Gelimer, al ver la muerte de su segundo hermano, volvió a perder el control y fue el primero en huir del campo de batalla. Su huida provocó el pánico en todo el ejército. La victoria de Belisario fue total y definitiva. Gelimer, con los restos de sus hombres leales, se refugió en una montaña inexpugnable en Numidia, donde fue asediado por las tropas romanas. Después de varios meses de hambre y privaciones, al darse cuenta de la desesperanza de su situación, el último rey de los vándalos se rindió. El reino vándalo, que había existido durante casi 100 años, dejó de existir. En la primavera de 534, Belisario regresó triunfalmente a Constantinopla. Trajo consigo tesoros incalculables,
incluidos los utensilios del templo que Tito había capturado una vez en Jerusalén y que los vándalos habían saqueado de Roma. El principal trofeo era el rey cautivo Gelimer. A Belisario se le concedió un triunfo según la antigua costumbre romana, un honor que ningún ciudadano particular había recibido en los últimos 500 años. Se dice que el rey cautivo, al pasar ante el palco imperial en el hipódromo, solo repetía amargamente las palabras del Eclesiastés. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. La campaña africana concluyó con un éxito abrumador y fulminante. Superó las expectativas más audaces de Justiniano. Enardecido por esta victoria, dirigió su mirada hacia el siguiente objetivo, hacia la cuna del imperio, hacia Italia. Pero allí le esperaba una guerra muy diferente, larga, sangrienta y destructiva. La victoria en África embriagó a Justiniano. Parecía que la providencia estaba de su lado, y el sueño de restaurar el imperio estaba a punto de hacerse realidad. El siguiente y principal objetivo era Italia. La recuperación de Roma, la antigua capital del mundo, debía ser la culminación de su reinado, un acto simbólico de reunificación de la herencia fracturada de César. Pero si el reino vándalo se había derrumbado como un castillo de naipes, el reino ostrogodo de Italia era un hueso mucho más duro de roer. Lo que comenzó como otra campaña relámpago se convertiría en una carnicería de 20 años que agotaría los recursos del imperio y cambiaría para siempre el rostro de la propia Italia. Al igual que con los vándalos, Justiniano esperó el pretexto ideal para intervenir. Tras la muerte de Teodorico el Grande en 526, el poder en el reino ostrogodo pasó a su nieto menor de edad, Atalarico. La regente fue su madre, la hija de Teodorico, Amalasunta. Era una mujer inteligente, culta y autoritaria, educada en las tradiciones romanas. Ella, al igual que su padre, buscaba una alianza con Constantinopla y dio a su hijo una educación romana clásica, lo que provocó la furiosa indignación de la nobleza militar goda. Los godos creían que su futuro rey debía aprender a manejar la espada, no a leer a Virgilio. Amalasunta entabló negociaciones secretas con Justiniano, discutiendo la posibilidad de huir a Constantinopla e incluso de entregarle Italia a cambio de garantías de seguridad. La situación se agravó cuando en 534 el joven Atalarico murió a causa de la bebida y las enfermedades. Para mantener el poder, Amalasunta nombró cogobernante a su primo Teodato, obligándolo a jurar que se contentaría con el título real, mientras que el poder real permanecería en sus manos. Pero Teodato, un intrigante avaro y taimado que él mismo soñaba con el poder absoluto, rompió su juramento. En la primavera de 535, apoyándose en el partido antirromano de los godos, arrestó a Amalasunta y la exilió a una isla en el lago de Bolsena. Poco después, con su consentimiento tácito, fue asesinada en su baño por parientes de los jefes godos que ella había ejecutado en su día. El asesinato de Amalasunta, una princesa romana y aliada de Constantinopla, fue para Justiniano el casus belli que tanto había esperado. Se declaró vengador de la reina asesinada y declaró la guerra a los godos. Esta vez, Justiniano decidió atacar por dos flancos. Un pequeño ejército bajo el mando del general Mundo debía invadir las posesiones godas en Dalmacia. Las fuerzas principales, de nuevo bajo el mando del triunfador de la campaña africana Belisario, debían desembarcar en Sicilia. El cuerpo expedicionario era de nuevo sorprendentemente pequeño, solo 7.500 soldados. Justiniano, cegado por la fácil victoria sobre los vándalos, claramente subestimaba a los godos. En 535 la campaña comenzó con éxito. Mundo ocupó Dalmacia. Belisario, desembarcando en Sicilia, se apoderó de toda la isla casi sin resistencia. La población local, descontenta con el gobierno de los godos arrianos, lo recibió como a un libertador. A finales de año, toda Sicilia estaba en manos de los romeos. Asustado,
Teodato inició negociaciones, ofreciendo a Justiniano cederle Sicilia y pagarle un tributo. Pero en ese momento los godos en Dalmacia derrotaron al ejército de Mundo, quien murió en la batalla, y Teodato, envalentonado por este éxito, rompió las negociaciones. La guerra se hacía inevitable. En el verano de 536, Belisario cruzó el estrecho de Mesina y comenzó su marcha hacia el norte, a lo largo de la costa de Italia. Las ciudades se le rendían una tras otra. Pero a las puertas de Nápoles encontró la primera resistencia seria. La ciudad, que contaba con una fuerte guarnición goda y el apoyo de la población local, se negó a rendirse. El asedio de Nápoles se prolongó. Belisario ya estaba dispuesto a retirarse cuando uno de sus soldados isaurios descubrió por casualidad la entrada a un acueducto abandonado que conducía a la ciudad. Por la noche, un destacamento de 400 guerreros selectos se infiltró por este estrecho conducto en el interior de Nápoles, capturó las torres y abrió las puertas a las fuerzas principales. La ciudad fue tomada por asalto y, a pesar de las órdenes de Belisario, fue sometida a un brutal saqueo. Mientras Belisario asediaba Nápoles, en el campamento godo se produjo un golpe de estado. El ejército godo, que despreciaba al cobarde e indeciso Teodato, lo depuso y proclamó rey a Vitiges, un viejo y experimentado guerrero, no de noble cuna, pero respetado por las tropas. Lo primero que hizo Vitiges fue ejecutar a Teodato. Luego, comprendiendo que sus fuerzas aún no eran suficientes para una batalla con Belisario, se retiró al norte a Rávena para reunir un gran ejército. Este paso resultó ser fatal para él. Dejó a Roma prácticamente sin defensa. En diciembre de 536, Belisario, sin encontrar resistencia, entró en la ciudad eterna por la puerta asinaria. La guarnición goda simplemente abandonó la ciudad por el otro lado. 60 años después de la caída del Imperio de Occidente, los estandartes imperiales ondeaban de nuevo sobre el Capitolio y el Foro. Parecía que el objetivo de la guerra se había logrado, pero esto era solo el principio. Para la primavera de 537, Vitiges había reunido un ejército enorme, según algunas fuentes, de 150.000 hombres, y se dirigió al sur para reconquistar Roma. Belisario tenía solo 5.000 soldados en la ciudad. Las fuerzas eran absolutamente desiguales. Comenzó uno de los asedios más épicos y dramáticos de la historia. Durante todo un año, la escasa guarnición romana, bajo la genial dirección de Belisario, repelió los innumerables ataques de unas fuerzas enemigas muy superiores. Belisario se reveló no solo como un valiente guerrero, sino también como un destacado ingeniero militar. Fortificó las antiguas murallas de Aureliano, colocó en ellas máquinas de lanzamiento de proyectiles, balistas, y convirtió la ciudad en una fortaleza inexpugnable. Los godos lanzaron un asalto general, construyeron enormes torres de asedio y arietes y atacaron por varios flancos a la vez. La batalla en las murallas fue increíblemente encarnizada. En un momento crítico, cuando los godos intentaban tomar el mausoleo de Adriano, el actual castillo de Sant'Angelo, los defensores, habiendo agotado sus reservas de flechas y piedras, comenzaron a arrancar las estatuas de mármol que adornaban el mausoleo y a arrojar sus fragmentos sobre las cabezas de los asaltantes. El asalto fue repelido con enormes pérdidas para los godos. Tras el fracaso del asalto, Vitiges pasó al bloqueo, con la esperanza de tomar la ciudad por hambre. Cortó los 14 acueductos que abastecían de agua a Roma. Esto tuvo consecuencias catastróficas para la ciudad. Las famosas termas romanas dejaron de funcionar y los molinos de agua que se encontraban en la colina del Janículo se detuvieron. Pero Belisario también encontró una solución aquí. Ordenó instalar molinos en barcos anclados en medio del Tíber, utilizando la fuerza de la corriente del río. En la ciudad asediada comenzaron el hambre y las enfermedades. La población murmuraba, pero Belisario mantuvo el orden con mano de hierro, ejecutando a saqueadores y alarmistas.
Realizaba constantemente audaces salidas, hostigando el campamento godo con su caballería. Mientras tanto, a Italia comenzaban a llegar pequeños refuerzos desde Constantinopla. Después de un año de asedio infructuoso, el ejército godo, agotado por los combates, el hambre y las enfermedades, se encontraba al borde de la catástrofe. Vitiges se vio obligado a negociar. En marzo de 538, después de 374 días de asedio, los godos quemaron su campamento y se retiraron al norte. Belisario había logrado una victoria increíble. Había defendido Roma. Tras el levantamiento del asedio de Roma, la guerra entró en su fase final, como parecía entonces. Las tropas romanas pasaron a la contraofensiva, ocupando ciudades por todo el norte de Italia. Para 539, los godos estaban encerrados en su inexpugnable capital, Rávena, rodeada por todas partes de pantanos. En ese momento, Justiniano, preocupado por una nueva guerra con Persia en el este, decidió poner fin a la campaña italiana con la paz. Le ofreció a Vitiges unas condiciones muy favorables. Los godos conservarían su reino al norte del río Po y la mitad de sus tesoros. Pero Belisario, que estaba a un paso de la victoria total, se opuso a este tratado, y entonces los jefes godos, que no confiaban en Justiniano pero admiraban el genio militar de Belisario, le hicieron una oferta asombrosa. Le ofrecieron convertirse en emperador de Occidente. Belisario se encontró en una posición extremadamente difícil. Era leal a Justiniano, pero comprendía que era la única forma de terminar la guerra y tomar Rávena sin luchar. Recurrió a una artimaña. Fingió aceptar la oferta de los godos. En 540, los godos le abrieron las puertas de Rávena. Tan pronto como la ciudad estuvo en sus manos, Belisario renunció inmediatamente al título imperial y declaró que toda Italia pertenecía de nuevo al emperador Justiniano. Había vencido, había recuperado Italia, pero su triunfo estaba envenenado. Los delatores informaron inmediatamente a Justiniano de que su mejor general había estado negociando la usurpación del trono. El emperador, celoso y desconfiado, nunca se lo perdonó. Llamó a Belisario a Constantinopla sin concederle un triunfo, y en Italia dejó guarniciones dispersas bajo el mando de varios generales enfrentados entre sí. Justiniano pensaba que la guerra había terminado, se equivocaba garrafalmente. Mientras celebraba la victoria, en el mundo despertaba una nueva fuerza, mucho más temible que todos los ejércitos de godos y vándalos juntos. Mientras las legiones de Justiniano redibujaban el mapa del Mediterráneo, y los arquitectos erigían en Constantinopla obras maestras eternas, desde las profundidades de África, a lo largo de las rutas comerciales, invisible e inaudible, avanzaba una calamidad destinada a asestar al imperio un golpe más terrible que cualquier invasión enemiga. Fue la primera pandemia de peste bubónica documentada de la historia. La posteridad la llamaría la plaga de Justiniano. Se convertiría en una catástrofe demográfica que socavaría las fuerzas del imperio en el cenit de su poder y determinaría en gran medida el triste resultado de los grandes designios del emperador. El mundo que Justiniano construía era un mundo antes de la plaga. El mundo después de ella ya nunca sería el mismo. El historiador Procopio de Cesarea, testigo de estos acontecimientos, nos ha dejado una descripción escalofriante de su aparición. Todo comenzó en 541 en Pelucio, una ciudad portuaria de Egipto, en el extremo oriental del delta del Nilo. Desde allí, junto con los barcos cargados de grano para la capital y las caravanas que se dirigían a Asia, la plaga inició su marcha mortífera. Se movió en dos direcciones principales, hacia el norte, a Alejandría, y desde allí por mar a todos los puertos del Mediterráneo, y hacia el este, a Siria y Palestina. En la primavera de 542, la plaga llegó a Constantinopla. Al principio nadie le dio importancia. Los casos aislados de muerte no causaron alarma en la enorme metrópolis. Pero luego,
el número de muertos comenzó a crecer exponencialmente. Procopio describe los síntomas de la enfermedad con una precisión aterradora. Todo comenzaba con una fiebre repentina. El enfermo sufría alternativamente de calor y frío, sentía debilidad y apatía. Luego, al primer o segundo día, aparecía el síntoma principal y más terrible, el bubón. Era una inflamación de los ganglios linfáticos, más a menudo en la ingle, pero también en las axilas o en el cuello. Para muchos, la aparición de un bubón equivalía a una sentencia de muerte. El curso posterior de la enfermedad era variado. Algunos caían en un coma profundo, otros, por el contrario, sufrían de un delirio agudo e insomnio. Se arrancaban la ropa, corrían por las habitaciones, intentaban arrojarse por la ventana o al mar. Los atormentaba una sed insoportable. A algunos les aparecían úlceras negras. La muerte solía producirse al quinto día. Si el enfermo sobrevivía a este período y el bubón se rompía, tenía una oportunidad de sobrevivir, pero muchos quedaban lisiados de por vida. La pandemia en la capital alcanzó su punto álgido en el verano de 542. La ciudad se sumió en el infierno. Al principio los muertos eran enterrados según las costumbres. Pero pronto hubo tantos cadáveres que todos los rituales fueron abandonados. No había suficientes sepultureros. Los cementerios estaban llenos. Los cadáveres yacían en las calles, en las casas, en los mercados. El aire se llenó del hedor de la descomposición. Justiniano, demostrando sus mejores dotes de organizador, encargó a un funcionario llamado Teodoro que se ocupara de las consecuencias. Teodoro contrató a personas especiales que recogían los cuerpos por toda la ciudad. Los cargaban en carros y los llevaban al mar para enterrarlos fuera de las murallas, en Sicas, el actual distrito de Gálata. Cuando allí tampoco quedó sitio, comenzaron a arrojar los cuerpos a las torres de la muralla de la ciudad, llenándolas hasta arriba y sellando los techos. En el apogeo de la epidemia, según Procopio, en Constantinopla morían diariamente primero 5.000 y luego 10.000 personas. Los historiadores modernos consideran estas cifras exageradas, pero incluso si se reducen a la mitad, la magnitud de la catástrofe sigue siendo monstruosa. La ciudad estaba paralizada. Se detuvo todo el comercio y la artesanía. Las tiendas y los talleres cerraron. Sobrevino la hambruna, ya que cesó el suministro de alimentos. La gente se encerraba en sus casas, temiendo salir a la calle. Un vecino temía al otro. Los vivos envidiaban a los muertos. Lo más terrible, escribe Procopio, era que la enfermedad afectaba a todos por igual. Hombres y mujeres, viejos y niños, ricos y pobres, justos y pecadores. Ninguna oración, ninguna medicina ayudaba. Parecía que había llegado el apocalipsis. En el apogeo de la epidemia, enfermó también el propio emperador Justiniano. Le apareció un bubón en la ingle y cayó en coma. Durante varios días, el imperio quedó sin gobernante. En el palacio ya habían comenzado las intrigas por la sucesión. Teodora, que mantuvo la compostura, tomó las riendas preparándose para la lucha por el poder. Pero contra todo pronóstico, Justiniano sobrevivió. Se convirtió en uno de los pocos que lograron superar la enfermedad. Pero esta enfermedad dejó en él no solo cicatrices físicas, sino también profundas cicatrices psicológicas. Para 543, la epidemia en Constantinopla remitió, pero continuó extendiéndose por todo el imperio, llegando a los rincones más remotos, desde Persia hasta la Galia y Britania. Regresó en oleadas durante los 2 siglos siguientes. Las consecuencias de esta pandemia para el mundo de Justiniano fueron catastróficas. En primer lugar, fue un colapso demográfico. Según las estimaciones de los historiadores modernos, la plaga de Justiniano se cobró la vida de entre el 25 y el 50% de toda la población del imperio. En algunas ciudades murió hasta 2/3 de los habitantes. Fue un bache demográfico del que la civilización tardó varios siglos en salir. En segundo lugar,
fue un colapso económico. La drástica reducción de la población provocó una escasez de mano de obra, tanto en la agricultura como en la artesanía. Vastas extensiones de tierras fértiles quedaron abandonadas. La producción y el comercio se paralizaron. El Estado se enfrentó a una drástica caída de los ingresos fiscales, ya que simplemente no había nadie que pagara los impuestos. El tesoro, ya agotado por las guerras y las construcciones, quedó vacío. En tercer lugar, fue un debilitamiento militar. La plaga diezmaba no solo a campesinos y ciudadanos, sino también a soldados. El ejército se enfrentó a una aguda escasez de reclutas. Esta fue una de las principales razones por las que la guerra gótica, que parecía casi ganada, se prolongó una década más. El imperio simplemente ya no podía presentar grandes ejércitos. Y, en cuarto lugar, fue una quiebra psicológica. La plaga cambió la mentalidad de la gente, generó una atmósfera de miedo, fatalismo y éxtasis religioso. Muchos la vieron como un castigo divino por los pecados. Se intensificaron las actitudes ascéticas y creció la popularidad de los monasterios. El mundo pareció frágil y temporal, y el único objetivo importante, la salvación del alma. El optimismo y la fe en las fuerzas humanas, propios de la antigüedad y del primer reinado de Justiniano, desaparecieron para siempre. Justiniano sobrevivió, pero su sueño quedó herido de muerte. Continuó sus guerras, continuó construyendo, pero ya no tenía ni la gente ni el dinero para llevar sus empresas a buen término. Gobernaba ya en otro mundo, un mundo despoblado y atemorizado, y en ninguna parte se manifestó esto de forma tan clara como en Italia, donde los godos, aprovechando la debilidad del imperio, levantaron la cabeza e iniciaron su propia y desesperada reconquista. La plaga golpeó al imperio en el momento más inoportuno. En Italia, que Justiniano ya consideraba sometida, las brasas de la resistencia goda se reavivaron en una llama furiosa. Dejadas sin un mando unificado y sin financiación suficiente, las guarniciones imperiales se mostraron incapaces de controlar el país. Los godos, aprovechando esto, encontraron a un nuevo líder, carismático y talentoso, que no solo les devolvió la esperanza, sino que estuvo a punto de expulsar a los romeos de Italia para siempre. La segunda fase de la guerra gótica se volvió aún más cruel y destructiva que la primera. En 541, la nobleza goda, reunida en el norte de Italia, eligió como nuevo rey a un joven y enérgico caudillo llamado Baduila, que pasó a la historia con su apodo de Totila, que posiblemente significa inmortal. Totila era todo lo contrario a sus predecesores. No solo era un guerrero valiente y un hábil táctico, sino también un político astuto y un populista. Comprendió que para vencer a los romeos necesitaba el apoyo de la población itálica local. Comenzó a aplicar una política social radical. Liberaba a los esclavos y colonos pertenecientes a los aristócratas romanos y los alistaba en su ejército. Confiscaba las tierras de los grandes terratenientes que colaboraban con la administración imperial y las repartía entre los campesinos o las tomaba bajo su control, prohibiendo la recaudación de impuestos en favor de Constantinopla. Con estas medidas, atrajo a su bando a miles de itálicos desposeídos, para quienes se convirtió en el protector frente a los recaudadores de impuestos imperiales. Mientras los generales imperiales se peleaban entre sí, Totila, con marchas rápidas y ataques audaces, comenzó a reconquistar una ciudad tras otra. En 542, infligió a las tropas imperiales una aplastante derrota en la batalla de Faventia. Pronto casi toda Italia, a excepción de unas pocas fortalezas costeras, incluidas Roma y Rávena, cayó bajo su control. Justiniano, ocupado con la guerra contra los persas y las consecuencias de la plaga, reaccionó demasiado tarde. En 544, envió de nuevo a Italia a Belisario,
Pero aquello era solo una sombra del ejército victorioso con el que el general había conquistado África y defendido Roma. El emperador, que seguía desconfiando de él y sufría una aguda escasez de dinero y soldados, le dio solo 4.000 reclutas y escasos fondos. La segunda campaña italiana de Belisario, de 544 a 548, fue una sucesión de humillaciones y fracasos. Le faltaban hombres para dar a los godos una batalla general. Se vio obligado a librar una agotadora guerra por fortalezas aisladas, suplicando constantemente a Constantinopla refuerzos que o no llegaban o llegaban demasiado tarde. La culminación de este enfrentamiento fue el segundo asedio de Roma por Totila. La ciudad, que ya había sufrido los horrores de un bloqueo, se encontró de nuevo cercada. Esta vez, Belisario estaba fuera, y todos sus intentos de romper el bloqueo desde el mar fracasaron. En diciembre de 546, después de más de un año de asedio, Roma cayó. Los soldados isaurios de la guarnición, a quienes no se les había pagado el sueldo durante mucho tiempo, abrieron a Totila la puerta asinaria. Totila, al entrar en la ciudad, al principio quiso arrasarla, convirtiéndola en un pastizal para el ganado, como escarmiento para los demás. Pero, cediendo a las súplicas, incluida una carta de Belisario, desistió de este bárbaro plan. Sin embargo, expulsó de Roma a todos los habitantes que quedaban y, según Procopio, la ciudad eterna se convirtió durante 40 días en una ciudad fantasma completamente vacía, por cuyas calles solo vagaban las fieras. Poco después, Belisario logró reconquistar Roma por un breve período, pero no pudo mantenerla. Definitivamente decepcionado y cansado de una lucha infructuosa, en 548 pidió al emperador su relevo. Justiniano accedió a su petición. El más grande general de la época abandonó Italia, sin ser vencido, pero tampoco vencedor. Ese mismo año murió también su principal protectora, la emperatriz Teodora. La era de Belisario llegaba a su fin. Tras la partida de Belisario, Totila volvió a tomar Roma y alcanzó la cima de su poder. Controlaba toda Italia, Sicilia, Cerdeña y Córcega. Incluso creó su propia flota, que realizaba incursiones en las costas de Dalmacia y Grecia. Parecía que el reino godo había renacido y era más fuerte que nunca. Pero Justiniano no pensaba rendirse. Decidió hacer una última y desesperada apuesta. En 551, nombró comandante del nuevo ejército de Italia a un hombre que, a primera vista, era todo lo contrario a Belisario. Se llamaba Narsés. No era un guerrero ilirio, sino un eunuco de la corte de origen armenio. Ya tenía más de 70 años. Era de baja estatura y constitución delgada. Pero detrás de esta apariencia anodina se escondía una mente aguda, un organizador talentoso y un estratega notable. Y lo más importante, a diferencia de Belisario, gozaba de la confianza total e incondicional de Justiniano. El emperador le dio a Narsés lo que siempre le había negado a Belisario: enormes sumas de dinero y un ejército grande y bien equipado. Narsés reunió una fuerza de unos 30.000 hombres, una verdadera armada multinacional que incluía no solo legiones romeas, sino también grandes contingentes de mercenarios bárbaros como érulos, hunos y lombardos. En la primavera de 552, Narsés condujo a su ejército a Italia no por mar, sino por tierra, bordeando la costa del Adriático. Totila salió a su encuentro. La batalla decisiva tuvo lugar en julio de 552 en los Apeninos, en el valle cerca de Tagina, y también se conoce como la batalla de Busta Gallorum, que significa las piras funerarias de los galos. Totila, confiando en su famosa caballería pesada, decidió atacar el centro del ejército romano. Pero Narsés lo había previsto. Dispuso a su ejército en forma de media luna. En el centro, hizo desmontar a su caballería germánica, dándole la apariencia de una infantería poco fiable. Y en los flancos, en los bosques, ocultó a sus mejores fuerzas, varios miles de arqueros a caballo.
La batalla comenzó con un espectacular duelo en el que un guerrero godo gigante fue abatido por uno de los guardaespaldas de Narsés. Luego la caballería goda se lanzó al ataque contra el centro romano, y entonces la trampa se cerró. Cuando los godos se enzarzaron en el combate con la infantería, los arqueros de los flancos abrieron fuego cruzado sobre ellos. Una nube de flechas cayó sobre los jinetes acorazados. El ataque se estancó. La formación goda se desorganizó. En ese momento, Narsés lanzó a su caballería, que atacó por el flanco. El ejército godo vaciló y huyó. El propio Totila fue herido de muerte por una lanza en la espalda durante la huida, y murió poco después. Sus ropas ensangrentadas y su diadema fueron llevadas a Narsés y luego enviadas a Constantinopla como prueba de la gran victoria. La muerte de Totila quebró el espíritu de la resistencia goda. Narsés tomó rápidamente Roma. Los restos del ejército godo eligieron como nuevo rey a Tella, quien libró una última y desesperada batalla en el monte Lactario, cerca del Vesubio. La batalla duró 2 días, y en ella Tella murió heroicamente. Para 554, la resistencia de las últimas guarniciones godas fue sofocada. Destacamentos aislados de francos y alamanes que habían invadido Italia también fueron derrotados por Narsés. Después de casi 20 años desde su inicio, la guerra gótica había terminado por fin. Justiniano había vencido. Italia había sido recuperada. Pero fue una victoria pírrica. 2 décadas de guerra ininterrumpida, invasiones, asedios y saqueos habían convertido un país antaño floreciente en un desierto. Las ciudades, incluida Roma, yacían en ruinas. La población se había reducido varias veces. La aristocracia había sido exterminada, la infraestructura destruida. El imperio pagó un precio monstruoso por la recuperación de Italia. En 554 Justiniano emitió la pragmática sanción, que restauraba en Italia la administración y las leyes romanas. Pero ya no era la Italia que había soñado con recuperar. Estaba desangrada y devastada. Y lo más importante, el debilitado imperio ya no tenía fuerzas para mantener esta ruinosa conquista. Apenas 3 años después de la muerte de Justiniano, una nueva tribu germánica, los lombardos, invadiría Italia, y la mayor parte del país se perdería para Bizancio para siempre. El sueño de Roma se había convertido en su destrucción definitiva. La victoria en Italia fue el último gran triunfo de la era de Justiniano. La década siguiente de su reinado fue una época de decadencia. El emperador ya era un anciano. Sus mejores colaboradores como Teodora, Belisario y Triboniano o habían muerto o se habían retirado. El imperio, agotado por las guerras, la peste y los impuestos desorbitados, se resquebrajaba por todas partes. Las grandes conquistas resultaron ser frágiles y requerían una defensa constante para la que ya no había ni fuerzas ni medios. Los últimos años de su vida, Justiniano los pasó intentando desesperadamente mantener lo que con tanto esfuerzo había construido, y sumergiéndose cada vez más en el área que más le interesaba: las disputas teológicas. Mientras las mejores fuerzas del imperio se dedicaban a la conquista de Occidente, las fronteras orientales y septentrionales permanecían peligrosamente vulnerables. En Oriente, el eterno rival, Persia, bajo el gobierno del enérgico Shahanshah Cosroes I Anushirvan, aprovechando la debilidad de los romeos, rompió en repetidas ocasiones la paz eterna firmada en 532. Las guerras en Mesopotamia y en el Cáucaso, en la región de Lásica, la actual Georgia occidental, se desarrollaron con éxito variable, consumiendo enormes recursos y sin llegar a un resultado decisivo. Estos agotadores conflictos concluyeron solo en 562 con la firma de un nuevo tratado de paz de 50 años, por el que Justiniano se vio obligado a aceptar el pago de un tributo anual en oro a los persas. Aún más grave se volvió la amenaza en los Balcanes. La frontera del Danubio,
debilitada por el traslado de tropas a Italia, se convirtió en una puerta abierta. Las tribus eslavas, los esclavenos y los antes realizaban incursiones devastadoras casi anualmente, llegando hasta las murallas de Constantinopla y la costa de Grecia. Ya no se limitaban a saquear, sino que comenzaban a asentarse en tierras imperiales, sentando las bases para la futura eslavización de la península balcánica. En el invierno de 559, tuvo lugar uno de los episodios más dramáticos de estas guerras. Una enorme horda de nómadas cutriguros, protobúlgaros, bajo el liderazgo del Khan Sabergán, cruzó el Danubio helado y, sin encontrar resistencia, irrumpió en Tracia, creando una amenaza directa para Constantinopla. En la capital cundió el pánico, y entonces Justiniano recurrió por última vez a su viejo y caído en desgracia general. Llamó del retiro a Belisario. El viejo general, que ya rondaba los 60 años, reunió un pequeño destacamento de veteranos y milicia urbana y, utilizando una artimaña militar, derrotó a las fuerzas bárbaras, muy superiores en número, salvando una vez más la capital. Fue su última hazaña. Pocos años después moriría, y la leyenda acusaría falsamente a Justiniano de haber cegado a su mejor general al final de su vida y haberlo obligado a mendigar. Una historia hermosa pero sin base histórica sobre la ingratitud del emperador. En los últimos años de su vida, Justiniano se fue apartando cada vez más de los asuntos mundanos, sumergiéndose en la teología. Siempre se había considerado no solo un emperador, sino también el árbitro supremo en cuestiones de fe. Creía sinceramente que la unidad del imperio era imposible sin la unidad de la Iglesia. Continuó luchando contra los restos del paganismo, cerrando en 529 la última ciudadela de la filosofía antigua, la Academia de Atenas. Pero su principal preocupación seguía siendo el cisma con los monofisitas. En un intento de encontrar un compromiso, inició la llamada controversia de los 3 capítulos, la condena de los escritos de 3 teólogos del siglo V que eran especialmente odiados por los monofisitas. Este intento de reconciliación con Oriente solo condujo a un nuevo cisma con Occidente, ya que el Papa de Roma y los obispos occidentales lo consideraron una desviación de la ortodoxia calcedoniana. Al final de su vida, según informan algunas fuentes, el propio Justiniano cayó en la herejía, adoptando la doctrina de los aftartodocetas, que creían que el cuerpo de Cristo era incorruptible incluso antes de la resurrección. Incluso intentó imponer esta doctrina a toda la Iglesia, pero el 14 de noviembre de 565, la muerte interrumpió su último experimento teológico. Murió a la edad de 83 años, después de haber reinado 38 años. No dejó hijos, y el trono pasó a su sobrino, Justino II. Así terminó una de las épocas más brillantes y contradictorias de la historia. ¿Cómo valorar el legado de Justiniano? Las valoraciones de los historiadores son diametralmente opuestas. Unos, siguiendo a Procopio de la historia secreta, ven en él a un tirano que, por sus desmedidas ambiciones, arruinó un imperio próspero, lo sumió en guerras interminables y dejó a sus sucesores un tesoro vacío y unas fronteras debilitadas. Afirman que su reconquista fue un error trágico. Gastó todas sus fuerzas en la conquista de un occidente lejano y devastado, mientras que las verdaderas amenazas para el futuro de Bizancio maduraban en los Balcanes y en Oriente. Sus conquistas resultaron ser efímeras. La mayor parte de Italia se perdió 3 años después de su muerte, y África caería 100 años después bajo los golpes de los árabes. Otros, por el contrario, lo llaman Justiniano el Grande. Ven en él al último emperador verdaderamente romano, un gran reformador, constructor y codificador. Señalan que su Corpus Juris Civilis fue una de las mayores contribuciones de Roma a la civilización mundial.
Su Santa Sofía definió durante 1000 años el desarrollo de la arquitectura eclesiástica. Dio al mundo el ideal de un emperador cristiano, cuyo poder emana de Dios y que es responsable del bienestar y la fe de sus súbditos. Incluso sus guerras, aunque destructivas, no fueron un simple capricho, sino la prosecución de la gran idea imperial que alimentó a Bizancio a lo largo de toda su historia. La verdad, como siempre, se encuentra en algún punto intermedio. Justiniano fue un hombre de su época, una época de transición y tragedia. Fue un titán que intentó sostener un mundo en desintegración con la fuerza de su voluntad. Miraba al pasado, soñando con la gloria de la Roma de Augusto y Trajano, pero, sin quererlo, construía el futuro, la Bizancio medieval. Su reinado fue el último y deslumbrante destello del ocaso del mundo antiguo. Después de él, el Mediterráneo dejó de ser un lago romano. Después de él, los caminos de Occidente y Oriente se separaron definitivamente. Su sueño de un imperio romano unificado resultó ser inalcanzable. Pero en el proceso de perseguir este sueño, dejó al mundo un legado que le sobrevivió a él y a su imperio. Un legado tallado en las piedras de Santa Sofía y escrito en las páginas de su gran código de leyes. Gracias por pasar este tiempo con nosotros, sumergiéndonos en una de las épocas más grandiosas y dramáticas de la historia. Si te ha gustado este relato, suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta y deja tus comentarios. Te esperan muchas más historias fascinantes sobre grandes acontecimientos y personalidades que cambiaron el mundo. Hasta la próxima.